Bueno, muy bien, lo que pasa en el país, nos corremos unos kilómetros, nos vamos a Misiones, la situación que tiene que ver con la producción del té. Han advertido y advierten que cerraron la peor temporada de los últimos 20 años, con una caída de un 40% en la producción, con ventas en retroceso y un cierre anticipado de la zafra. El sector empresa enfrenta un año realmente complejo, con mucha incertidumbre. Advierten que los costos de elaboración siguen altos y ese es el gran tema de nuestro país, ¿no?, respecto a los costos de producción. Cristian Klingbeil es productor de té misionero, está con nosotros. Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer conversar con ustedes nuevamente. Por favor, gracias por traernos un poco la realidad de lo que sucede en Misiones. Un cierre de los peores de los últimos años, ¿no? Lamentablemente sí. Nosotros en el té venimos con una crisis ya desde hace un par de décadas, perdiendo muchos productores, pequeñas empresas elaboradoras de té, Sí. el sector cooperativo prácticamente desaparecido, que hasta los 80 había sido muy fuerte. Pero en los últimos años venimos en caída libre. El gobierno anterior nos había tirado un par de salvatajes con ayudas económicas, con fertilizantes subsidiados y parcialmente financiados. Y bueno, ahora directamente no hay ninguna ayuda y se nos está volviendo muy complejo mantenernos en un mercado muy difícil en el mundo. Somos el noveno, 10º país productor de té en el mundo, pero los primeros nos sacan mucha diferencia y cada vez hay más nuevos jugadores. Eso es lo que más nos sorprende, porque hay muchos países incursionando en el té, le ven un mercado fabuloso con mucho futuro, y nosotros, estando en la actividad ya 100 años, no sabemos si vamos a arrancar la próxima zafra, que bueno, ahora deberíamos estar haciendo los trabajos culturales, el trabajo de acomodar los teales y en la próxima primavera empezar a cosechar los brotes tiernos del té, pero la incertidumbre es tan grande que no sabemos si vamos a arrancar, ¿no? Porque se nos viene abajo la venta, no podemos ser competitivos, nos pasan por arriba, nuestros costos son sideralmente superiores a cualquier competencia y se nos dificulta cada vez más, ¿no? Claro, muchos manifiestan lo mismo, la apertura de la importación, pero claro, las ventajas competitivas que tiene la Argentina con el elevadísimo costo fiscal, es muy difícil en esas condiciones competir, y esto genera esta situación que vos manifestás, ¿no? Sí, fíjate que hay una cosa que nosotros yo he participado en reuniones desde que empecé en esto a representar a los productores cuando estábamos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? De ahí estuve siempre representando a los productores, y una de las cosas que siempre reclamamos era que no puede ser que poner un contenedor de Misiones a Buenos Aires sea prácticamente el doble más caro que de ahí ponerlo a cualquier parte del mundo. Y ahora las cosas se empeoraron, porque cada vez cuesta más poner ese contenedor a un puerto en Buenos Aires. O sea, y de ahí en más, todo en contra, el costo de la luz, cómo se nos disparó el costo de la mano de obra. Los costos en dólares se nos fueron muy para arriba y ya no podemos más, no tenemos más a dónde ajustar, porque nosotros, bueno, en los últimos años fuimos modernizando mucho el sistema de cosecha, siendo cada vez más eficiente en la elaboración, tratando de cuidar el consumo de luz, de todas las cosas al mínimo detalle, pero ya no tenemos más a dónde achicar, ya no hay más. Y bueno, ahora necesitamos hoy, por decirte, para estar igual de mal que a finales del 2013, antes del cambio de gobierno, necesitamos que el dólar hoy esté rozando los 1.500 pesos, ¿no? Así que esa diferencia hoy es grande, y hablar de un cambio de valor del dólar para el gobierno nacional lamentablemente es una mala palabra, y bueno, para nosotros es casi seguimos en el té o no seguimos. Así, en esta situación nos dejan hoy esas medidas económicas como se está manejando el gobierno nacional, ¿no? Claro. Cristian, ¿cuál es la cantidad de familias que trabajan con esta industria? Y a grandes rasgos, más o menos 15.000 familias de manera directa e indirecta, ¿no? Desde el productor, que somos alrededor de 4.000 productores, y después, bueno, todo el sector de la industria, la gente que trabaja en las cosechas, en todo el sector metalúrgico, todo, porque
La mayoría de la maquinaria se fabrica acá y de acá se exporta incluso maquinarias a otros países productores del mundo. Así que es una actividad muy fuerte, tanto en lo productivo directamente como toda la elaboración de maquinarias también, ¿no? Esas cosechadoras que están mostrando, una empresa acá de la ciudad donde vivo, Noverá, logró exportar incluso a países asiáticos maquinaria para cosechar el té. Así que Claro. hasta eso, y también toda la elaboración de la industria también hay varias empresas acá que trabajan de una manera espectacular, que han podido instalar sus maquinarias en muchas partes del mundo, ¿no? Claro. Cristian, ¿cómo es la cadena de distribución que ustedes tienen respecto a los costos, para que nos cuentes desde dónde están hacia el hipermercado o el supermercado? ¿Cuál es la cadena y dónde creen ustedes que está la situación de costos más complicada y que habría que mejorar? A ver, nosotros en el té, lamentablemente en el país no somos muy consumidores de té. Lo que producimos, prácticamente el 95% se exporta. Dependemos mucho de la venta a Estados Unidos, es nuestro principal mercado. Casi el 70% de lo que producimos se va a Estados Unidos, de lo que exportamos, mejor dicho. Y ese es nuestro problema. A ver, tenemos países vecinos como Chile que están consumiendo prácticamente 1 kilo de té por persona al año, y nosotros en el país estamos por debajo de los 150 gramos. Sí consumimos más café, que bueno, café no es que hay tanta producción en el país, ¿no? Todavía parece que está empezando a crecer eso, incluso acá dentro de la provincia. O sea, dependemos netamente del valor del dólar y la exportación. Nosotros somos la mayoría pequeños productores, el número que te digo, 4.000 y poco de productores, la mayoría son productores que tienen menos de 15 hectáreas de té. Después, bueno, hay algunos grandes jugadores que sí tienen mayor volumen, pero al igual que la actividad yerbatera, acá somos muchos productores con pocas hectáreas, y bueno, en los últimos años vienen desapareciendo todos productores de menos de 5 hectáreas, prácticamente están quedando fuera del mercado ya del sistema hace muchos años, ¿no? Dependemos de 4 o 5 empresas que lideran la exportación, y lo complicado es que de esas 4 o 5 empresas top, ¿no? Las primeras, hay 4 que prácticamente se pueden decir que están en crisis. Y después, bueno, empresas más chiquitas, que han de ser otras 15 o 20 más, ha de haber 2 o 3 que tienen asegurada la venta del té al exterior. Después los demás no saben cómo continuar también. Así que no son empresas muy grandes. Tenemos algunas multinacionales que se han instalado últimamente dentro de la provincia, que todavía, bueno, más o menos se mantienen, pero las empresas nacionales con gente que tercera, cuarta generación que están trabajando en el té dentro de la provincia son los que más afectados están, ¿no? Si tenés que elaborar un plan de 3 cuestiones, 4 principales para pedirle al gobierno nacional que necesiten para liberar la producción, Cristian, ¿cuáles serían, si se pueden resumir? Bueno, hoy primero y principal el valor del dólar. Sí. Después la cuestión impositiva, sí. Hay que hacer un análisis muy, muy importante, tanto en lo provincial con todos nuestros costos internos dentro de la provincia, como a nivel nacional. Después también, bueno, la cuestión energética, los costos de la energía, la luz, el combustible. Misiones es una de las pocas provincias que no ha llegado a estar dentro de la red de gas natural del país. Eso también es fundamental, que en algún momento nos integren al país también, ¿no? Creo que somos 4 provincias nomás que estamos fuera de la red de gas. Y eso que se exporta a Chile, nos pasa cerquita el gasoducto, pero acá no nos llega, ¿no? Ustedes no tienen gas natural, tienen todo gas envasado. Y trabajamos, a ver, eso es un gran avance también que se tuvo, con mucho de biomasa de pino, chip de pino, como lo decimos acá. Qué interesante. Utilizando mucho lo que hasta hace un tiempo era desecho de los aserraderos. La actividad forestal es muy fuerte acá en nuestra zona. Bueno, eso se logró trabajando mucho, siendo muy eficiente, lograr quemar y tener una muy buena eficiencia energética desde ahí. Pero cuando tenemos periodos de lluvia muy extensos nos quedamos sin la biomasa, y estaría bueno tener el gas para poder trabajar tranquilo, ¿no? Pero bueno, y por ahí también a veces para abaratar algunos costos también.
Después, bueno, también trabajar un poco más el tema de acercar el puerto, ¿no? El tren, o utilizar un poco más la hidrovía. Tenemos el Paraná, que lo utilizan los paraguayos, lo utilizan los brasileños y no lo utilizamos nosotros, o muy poco. Hasta ahora, algo se está empezando a hacer, pero venimos a pasos muy, muy lentos, Eso, ¿no? eso no se ha... se tiene que trabajar en eso, ¿no? Sí, se habló mucho de eso, Cristian. Nosotros físicamente estamos lejos para verlo, pero hay un cambio muy, muy ínfimo allí. Sí, lamentablemente, o sea, se están empezando a hacer algunas cosas, pero no viene al ritmo de lo que nosotros necesitamos. Te entiendo, sí, sí. Hoy por hoy, la mayoría de las cuestiones da bronca porque son cuestiones burocráticas, papeleo y cosas que complican, que uno no puede creer que a esta altura de la vida estén complicando la vida un par de papeles y permisos y cuestiones que llegan a ser absurdas, ¿no? Entonces, le digo lo que me comentan la gente que trabaja en la exportación. Entonces, a veces prefieren, en vez de utilizar el puerto que está instalando, que se está haciendo en Posada, decir, no, mandar por camión directamente de a un contenedor y mandarlo a Buenos Aires y listo, y no estar peleando con los papeles acá para utilizar las barcazas. Claro. Y después otra cuestión más que me llamó la atención. Hace unos días pudimos participar en una reunión de economías regionales con gente de los ministerios de Nación, por medio de CAME, ¿no? Economías regionales, donde, por ejemplo, la utilización de los bitrenes no permiten utilizar para cargar contenedores por una cuestión de 50 centímetros de longitud del equipo total. O sea, es una pavada, ¿no? La verdad que es un chiste mal contado, que en tantos años a nosotros nos habilitaron la utilización de los bitrenes en la gestión de Macri, y hace 6, 7 años hay empresas que todos los meses están pidiendo, por favor, modifiquen esa pavada, esos 50 centímetros para poder utilizar. Eso abarataría bastante una cuestión de la logística que tanto complica, pero no se puede lograr. O sea, en cuestiones muy simples, el Estado sigue poniendo trabas, piedras en la rueda para que no podamos despegar, ¿no? Sí. Yo creo, con esto cierro, pero cuando tengamos funcionarios idóneos en cada área, que sepan de qué se trate, que vengan de la función privada y que sepan que las decisiones tienen que ser inmediatas por el costo que tiene para los productores, bueno, finalmente va a cambiar la cuestión. Mientras tanto eso no suceda, es difícil, ¿no? Porque estas cuestiones burocráticas, bueno, paralizan la producción de una provincia. Es increíble. Cristian, gracias como siempre por el tiempo. Sí, a ver, es una actividad de 70, 80 millones de dólares. Claro. No es mucho para lo que son los números de otras producciones, ¿no? Sí, sí. Pero para una provincia como nuestra, que es mucha plata, muchas familias viven de esto, tenemos mucha experiencia en esto, y estamos a punto de desaparecer de la faz de la tierra como actividad productiva, como el té. Por errores propios. Otros países quedan afuera por cuestiones climáticas y otras cuestiones, pero nosotros por errores propios, errores no forzados, como se diría en algunos deportes, ¿no? Sí. Entiendo la bronca y la indignación. Gracias, Cristian, como siempre. Un abrazo. Gracias a ustedes. Saludos. Buen resto del día. Gracias.